Continuamos con los trabajos de la 12ª Mesa Redonda Justicia Constitucional en las entidades federativas. Vamos directamente a la mesa número 3 de este día, denominada la Justicia Constitucional de Principios. ¿Qué metodologías utilizar para la más eficaz aplicación judicial de los derechos en un sistema democrático? Gracias por seguirnos en vivo a través de YouTube y a través de la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Damos la más cordial bienvenida a la representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el área de Derechos Humanos, la doctora Leticia Bonifaz. Nos acompaña también por parte de la Universidad Iberoamericana el doctor José Luis Caballero Ochoa. Muy bienvenido. También en representación del magistrado de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, nos acompaña en esta oportunidad Javier Ortiz Flores, quien es secretario de Estudio y Cuenta de su ponencia. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros el director de divulgación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Alfonso Herrera García. Sin más, tiene el uso de la voz el moderador de esta mesa. Adelante, por favor. Buenas tardes, damos continuidad a esta mesa de trabajo denominada la Justicia Constitucional de Principios. ¿Qué metodologías utilizar para la más eficaz aplicación judicial de los derechos en un sistema democrático? Es una mesa, como ustedes observan, que cuenta con invitados de lujo, que además tiene el ingrediente de que se trata de un tema, me parece, de primera importancia en el trabajo judicial, pero no solamente, sino también desde el punto de vista teórico. Tiene una complejidad conceptual importante y creo que la integración de esta mesa pues promete darnos mucha luz en torno a cuáles pueden ser las mejores técnicas y metodologías que pueden tener a la mano no solamente los jueces como operadores jurídicos que técnicamente están llamados a aplicar el derecho en los casos concretos con los efectos jurídicos correspondientes, sino también para cualquier autoridad, como lo vimos en la ponencia magistral que acaba de darnos el magistrado Davante, en relación con autoridades que se encuentran insertas en otras esferas del poder público. Creo que la importancia del tema pues está, me parece, muy palpable en este caso. El orden en el que vamos a seguir será intervendrá en primer lugar el doctor José Luis Caballero, en segundo lugar la doctora Leticia Bonifaz y finalmente el maestro Javier Ortiz Flores, que fue el orden que consensamos con ellos hace un momento. Y para ello voy a leer muy brevemente unas líneas curriculares del doctor Caballero. Es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctor en Derecho por la UNED de España, diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y es académico investigador titular, como ustedes saben, de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, en donde actualmente se desempeña como director del Departamento de Derecho. Evidentemente, el doctor cuenta con una vasta obra publicada. Simplemente quisiera mencionar algún libro, que es La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México y la interpretación conforme el modelo constitucional ante los tratados internacionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad. Por favor, doctor Caballero, tiene la palabra. Pues muy buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la invitación que me ha hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco a la magistrada presidenta Yanino Tálora, magistrada y magistrados, y también al Centro de Capacitación Electoral, los doctores Carlos Soriano, doctor Alfonso Herrera. Me da mucho gusto además compartir con la doctora Leticia Bonifaz y con el doctor Javier Ortiz esta mañana. Voy a hablar de una cuestión general que me provoca el tema.
Así está bien la distancia del micrófono, porque veo como que hace mucho eco. Sí, está bien, ¿verdad? Sí, no está molesto. Sí. Es que me siento con mucho eco. Ahí está, yo me siento más cómodo así. Miren, me parece muy importante digamos, un planteamiento de principio, la posibilidad de encontrarnos para reflexionar sobre justicia en las entidades federativas. Es un tema muy relevante hablar de esto en el centenario y muy relevante hablar de las metodologías, porque, claro, a veces es paradójico cuando le apostamos a entender que las entidades federativas tengan sus propios catálogos de derecho, cuando las entidades federativas también tienen asunción de principios constitucionales parecidos a los de la Constitución Federal, cuando tienen salas y tribunales de constitucionalidad, pero al mismo tiempo, desde muchos ámbitos y con frecuencia, se les escatima. Y yo creo que los principios de los que al menos yo voy a hablar tendrían que ver también con cómo asumir el trabajo que se hace desde las entidades federativas en la justicia constitucional local. Es muy relevante. Si uno hace un recuento o un análisis transversal de por qué la justicia constitucional empezó con tanta fuerza, digamos, hace unos 17, 18 años, y cómo esa fuerza ha ido decreciendo, uno puede encontrar entre esas vetas de disminución de fuerza, me parece a mí, cuestiones que tienen que ver exactamente con la operación de principios, de criterios contrarios a la fortaleza constitucional de las mismas entidades. Y el caso yo creo que va a ser de alguna manera paradigmático, pues va a ser el de la Constitución de la Ciudad de México, porque la Constitución de la Ciudad de México está controvertida por vía de acción de inconstitucionalidad en muchas cuestiones que tienen que ver con su Carta de Derechos, pero una particularmente importante para estos efectos o para el tema al menos que tiene que ver con principios sobre derechos humanos, que es haber señalado que esa Carta de Derechos Fundamentales conforma un parámetro de control de regularidad constitucional. No ha corrido la suerte de otras entidades federativas en las que no ocurrió nada, me parece que simplemente porque no hubo alguien que se le parara las antenas sobre estas controversias, porque tenemos más de 10 entidades federativas que asumen la plenitud de principios para operar justicia constitucional sobre derechos humanos. Y claro, ahí siguieron, pero dependerá mucho lo que diga la Suprema Corte en relación con esta parte concreta del destino, al menos en el fondo, en la discusión que le pudiera ocurrir a las otras entidades federativas. Ahora, ¿qué prepararía el terreno de la metodología para el tema de los derechos humanos y un criterio, digamos, plausible judicialmente para su correcta aplicación, digamos? Yo creo que habría que tener dos implicaciones que no están tan claras en la práctica mexicana, si me permiten. Me parece que uno es cómo están las fuentes de los derechos humanos y qué papel juegan las fuentes sobre derechos humanos. Y el otro es el reconocimiento de los derechos humanos como principios, precisamente. Y yo creo que el transitar esos dos ejes, que es lo primero que voy a hablar en esta primera parte, luego me voy a ir a problemática concreta de lo que creo yo que ha sido la práctica judicial mexicana, o que está haciendo. Yo creo que trascender estos dos criterios o ubicarlos en su justa medida y en su dimensión nos ayudaría a transitar esta problemática. Lo primero que tiene que ver con las fuentes es que pensamos muchos
que las fuentes del derecho sirven como criterio de identificación, receptores de derechos humanos, y después esos receptores permiten que los derechos humanos se corran en vía libre para su correcta aplicación. Tenemos varias cosas que van indicando que desde el derecho internacional, o varias señales que van indicando que desde el derecho internacional o desde el derecho comparado vamos ubicando a las fuentes en una dimensión diferente y que nosotros no acabamos de entender eso como una cuestión que tendríamos que ir de alguna manera superando. La primera es el famoso tema de la jerarquía de los tratados internacionales, que quizá lo hablaron ayer, ¿no? Es ya una cuestión que en la práctica, digamos, internacional y en la práctica comparada, todas las constituciones también han estado argumentando y señalando que hay un bloque de constitucionalidad entre la Constitución y los tratados internacionales, que el tema de las fuentes sirve para detonar los derechos y que los derechos entran en una serie de criterios que tienen que tener reglas diferentes para su aplicación. Y este es un tema muy importante. El segundo sería que los tratados internacionales que contienen derechos humanos van estableciendo rutas importantes para la integración de derechos, no necesariamente jerárquicas en la interpretación, sino en la integración misma. Y eso me parece muy importante porque no solamente por el tema de los tratados en general, sino el tema de los tratados de derechos humanos y especialmente la Convención Americana y especialmente el famoso control de convencionalidad de la Corte Interamericana, nosotros hemos introyectado más el resultado. La Corte Interamericana ha hablado siempre que el control de convencionalidad tiene que ver más con la integración de derechos, tiene que ver más con esa manera de articular contenidos, y en México siempre ha servido para determinar si una norma resulta inaplicable o declarada inconvencional e inconstitucional. Es decir, nos hemos fijado más en el resultado que en lo propio de la integración. Otra cuestión que tiene que ver con las fuentes es que esos tratados también de derechos humanos han logrado modelos de integración. El caso de la Unión Europea es un caso muy interesante, y es un caso interesante que ahorita no está siendo muy feliz porque nos hemos fijado más en los últimos años en la crisis en términos económicos, en la crisis de la continuidad, por ejemplo, de Reino Unido en la Unión Europea, pero no en el trabajo que se ha hecho como integración de derechos fundamentales entre el modelo europeo, el modelo de la Convención Europea de Derechos Humanos y los derechos nacionales, que es un tema de integración. Y además hablamos también, cuando hablamos de derechos en los tratados internacionales, acudimos o se acude más en la doctrina a ideas como diálogo constitucional, pluralismo constitucional, redes de articulación de derechos, conformación de un derecho común. Es decir, tenemos muchos elementos, muchas señales desde el derecho internacional y el derecho comparado que, uno, ubican a la fuente del derecho, dos, extrapolan la norma, tres, integran. Tratados internacionales en general, tratados internacionales sobre derechos humanos, derecho de la integración y el tejido constitucional en redes. Lo que demanda que el primer criterio metodológico, me parece, sea observar la fuente, extraer los derechos e interpretar esos derechos. Eso me parece como una vía muy importante, y además porque los estados han hecho, ustedes lo saben, el modelo mexicano yo creo que es el más avanzado, me permito en esto, han generado condiciones, no de jerarquía constitucional de los tratados internacionales, aunque podríamos discutir esto, porque me dirían muchos, bueno, sí, pero han generado condiciones más desde la identificación de las fuentes para poder interpretar. Es decir, uno, bloque de constitucionalidad entre tratados y constitución, donde las normas están ahí juntas. Dos, sentido de la interpretación de los derechos de conformidad.
con los derechos establecidos en la Constitución y en los tratados. Y 3, el principio pro persona como una especie de cláusula de salida normativa o de interpretación, perdón, en caso de conflictos. Y luego tendríamos otra vía, no solamente la fuente del derecho que se ha ido, digamos, aproximando a estas ideas de reconoce la fuente y apuesta a la interpretación, sino tendríamos la otra vía que ha sido ir posicionando paulatinamente, poco a poco, aunque nos cuesta trabajo en la práctica, de observar que los derechos humanos son principios, lo dice el título de la mesa, pero tenemos varias cuestiones que tienen que ver con eso. Uno, la necesaria implicación del principio de progresividad en los derechos humanos, que les es íncito, y eso implica que los derechos humanos no son una norma rígida, implica que van de menos a más, implica que a través de la interpretación que se hace de ellos tienen la vocación de crecer, y cuando vemos uno en algunos tratados internacionales o en algunas constituciones derechos humanos que se acompañan de reglas duras, pues sí vemos exactamente cómo se contrasta la dificultad interpretativa, ¿no? El 23.2 de la Convención Americana sobre causales taxativas de restricción de derechos políticos. Los derechos humanos tienen el principio de progresividad, requieren integrarse en contenidos complejos, que son remisiones entre ordenamientos, tratados internacionales y Constitución. Eso lo establece el derecho internacional, eso lo establecen las constituciones, y en la mayoría de los casos no son absolutos, sino que establecen condiciones para su interpretación en caso de tensiones o colisión entre ellos. Esa me parece que esa vía tanto de entender las fuentes y entender la vocación de los derechos genera una metodología que es netamente interpretativa, y en eso estamos parados. Yo creo que en México estamos haciendo caso en alguna medida de esto, pero también con señales muy contradictorias. Estamos haciendo caso pues porque la Constitución ha sido muy clara en la reforma constitucional de 2011 sobre un modelo muy integral de las fuentes identificadas, pero que sueltan a los derechos, y también de la naturaleza de los derechos. Es decir, acompañamos las fuentes, formamos el bloque, formamos la interpretación, identificamos los derechos, identificamos las características y los principios que les son íncitos, diría yo, progresividad, pro persona. Pero luego, habiéndolos identificado, cuesta mucho trabajo salirse del paradigma anterior. ¿Y en qué lo veo? Y con esto voy avanzando, pero ya diré tres cosas. ¿En qué lo vemos? Pues lo vemos en que a pesar de haber identificado estas dos cuestiones, seguimos instalados en la guerra de las fuentes, ¿no? Y tenemos resoluciones muy preocupantes, no solamente la contradicción de tesis 293, sino algunas otras donde se habla incluso de la correspondencia que debería existir entre derechos internacionales y derechos constitucionales, como si no conformaran parte del bloque, y como si estuviéramos con una constitución que no es la mexicana, porque la mexicana nos pide una integración en bloque entre la Constitución y los tratados, y la Constitución también actúa como referente interpretativo. Es muy interesante, uno sigue viendo tesis de la Suprema Corte, incluso una tesis del Pleno hace poco, que decía que si una norma tendría que interpretarse de conformidad con la Constitución o los tratados, o sea, había una disconformidad con la Constitución o los tratados, o siguen viendo unas resoluciones donde se cita a la Constitución y luego a los tratados, y luego se hace una argumentación sin entender el trabajo de hacer exactamente un parámetro de control de regularidad constitucional, ¿no? Sobre todo ese tema, la correspondencia entre derechos en los tratados con la Constitución, guerra de las fuentes, le llamo yo. Y luego, otra cosa que también está sucediendo en México es que hemos separado al control de convencionalidad de la interpretación.
como si fueran cosas distintas, como si el control de convencionalidad no fuera parte del modelo mexicano mucho más generoso en su receptividad. La Corte Interamericana habla del control de convencionalidad. Nosotros podíamos hablar del sistema amplio interpretativo mexicano que atiende, apropia el control de convencionalidad, pero también la propia Constitución, porque así lo dice el artículo 1º, 2º párrafo. Pero no solo eso, creo que a priori hemos generado una división entre la interpretación y el control de constitucionalidad. Y entonces parece una especie como de formalismo mágico en donde yo tengo un arma y esa arma me serviría para que la norma tuviese destinos diferenciados a priori. Es decir, si yo quiero, o el operador jurídico quiere conservar la norma, va a utilizar la interpretación conforme. Si quiere hacer el control es porque a priori determinó que la norma va a ser inaplicada o invalidada. Y esto es súper interesante porque en realidad no se está haciendo interpretación, sino se establece ese destino manifiesto de acuerdo con lo que el operador desea hacer sin que se haga una interpretación primero y luego después se vea qué sucede, ¿no? Tenemos muchas sentencias además que hablan de esto. Y luego también, para agravar la cosa, a veces uno se encuentra con resoluciones donde no hay el ejercicio interpretativo como tal, sino simplemente se aduce que se va a hacer la interpretación para sostener la norma o que se va a hacer el control para invalidar la norma, pero no está la interpretación como tal, ¿no? La Corte también dio una tesis del Pleno en mayo, donde dice que la interpretación conforme tiene su fundamento en el principio de conservación de la norma. Yo pienso que no, pienso que la interpretación conforme tiene su fundamento en el principio de integración de los derechos, no tanto en esa rigidez de la conservación de la norma. Ese tema me preocupa. Y claro, me preocupa también poderlo solventar porque no creo exagerar si digo que México es el único país en donde este sistema de interpretación previsto en la Constitución en materia de derechos humanos tiene distintas salidas sobre el destino de lo que le puede pasar a la norma. Me explico. En todos los países que interpretan derechos, la Constitución se adecua a los tratados internacionales. Y eso lo que resulta es que la Constitución se engrosa con aquellos elementos de los tratados pro persona que la pueden ampliar y que le pueden dar luces para que tenga sea más robusto el derecho fundamental en la Constitución. Es decir, la interpretación conforme sirve para conformar un bloque más amplio. Pero en México no, porque en México lo que hicimos en el diseño fue meter a todas las normas en la dinámica interpretativa, lo cual está muy bien, pero el producto de la interpretación es diferenciado. No a priori, pero sí diferenciado. O sea, habrá normas que solventen la constitucionalidad, convencionalidad después de la interpretación, habrá normas que requieran una adecuación interpretativa, que no adoptar elementos legislativos, que hemos platicado mucho con el doctor Alfonso Herrera de eso, ¿no? A veces que la norma para hacer una solvencia interpretativa se le empiezan a mandar elementos de legislador propiamente. A usted le voy a pasar todo lo que quiero que digan los tratados internacionales, se los va a pasar a usted y voy a entender como si los tuviera cuando no los tiene, pero bueno. Y la tercera es que puede haber distintas salidas de inaplicación o invalidez, salvo en el caso de la Constitución, que ahí tenemos todavía una especie de tabú y una especie de contención, porque no hemos tenido todavía, evidentemente en México no se abre la Corte a resolver un tema de interpretación conforme en la Constitución con la Constitución y los tratados que tuviera una ruta que pudiera poner en peligro, entre comillas, algunas restricciones, ya vimos que no, al contrario, de la Constitución.
Pero entonces sí es un modelo complejo y un modelo que exigiría una metodología interpretativa mucho más clara y consecuente con la integración de los derechos. Y me parece, ya se me fue el tiempo, ¿verdad? Y me parece que quizá en este tema habría que empezar a favorecer en la práctica mexicana algún modelo más claro de argumentación en interpretación. Entonces, con esto concluyo, traigo algunos ejemplos, si hay chance de preguntas y respuestas, comentaría qué tipos de sentencias tendríamos que dejar atrás, creo, o de resoluciones. Pero para concluir, yo creo que en México, para hacer una metodología plausible, tendríamos que situar bien a las fuentes del derecho, situar bien los principios íncitos a los derechos humanos, empezar a entender el trabajo interpretativo, quitarnos los lugares comunes de la guerra de las fuentes, la división entre interpretación y control, entender la problemática compleja del modelo mexicano. Y luego de ahí también tendríamos que despegar para eso las distintas metodologías que corren transversalmente, que tiene que ver con la perspectiva de género, de personas migrantes, personas con discapacidad, etcétera, que tiene que ver con los temas ya de las perspectivas que inciden directamente en derechos de las personas. Pues ahí me quedaría. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Caballero por su espléndida intervención. Quizá no podría resistir destacar la visión que tiene el doctor Caballero respecto a estos temas de hace mucho tiempo, que conozco personalmente hace tiempo al menos, que es la visión de la interpretación de los derechos a partir de una visión integracionista, ¿no? Es decir, observar la aplicación de las normas de derechos humanos no a partir del conflicto, que creo que es un concepto que puede aplicarse de mejor manera hacia la jerarquización de las normas. Pero la jerarquización de las normas, no todas las normas tienen que ver con los derechos y no podríamos generalizar la visión del conflicto normativo en todo caso cuando hablamos de los derechos. Creo que es un punto que el doctor Caballero ha trabajado muchísimo a lo largo del tiempo y por lo tanto, conclusivamente podríamos decir que las normas de derechos no tienen por qué potencializar el conflicto, ¿no? Sino más bien potencializar la posibilidad de armonización, la posibilidad o la oportunidad de maximización y en ese camino observar que la mejor manera entonces de aplicarlos es armonizarlos. Por supuesto que estamos situados en un campo de la abstracción, pero que esto nos puede marcar una perspectiva y una vía de principio para abordar los problemas concretos, ¿no? Y precisamente ahí creo que la oportunidad de seguir abordando en esto pues será precisamente con las siguientes intervenciones. Es la oportunidad de la doctora Leticia Bonifaz para intervenir con nosotros. Voy a leer igualmente unas líneas curriculares. Es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde ha impartido cátedra por más de 3 décadas. Se ha desempeñado en distintos cargos, entre ellos como directora de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno del Distrito Federal y directora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha publicado trabajos científicos en diferentes países, como sabemos todos nosotros, y además artículos de opinión en el periódico El Universal de circulación nacional. Actualmente es la directora general de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, doctora, por estar presente con nosotros. Tiene la palabra. Muchas gracias por la invitación y pues estoy muy contenta de ver a tanta cara conocida. Ya son años de trabajo en materia electoral y me parece muy relevante que se haya elegido este tema para comentar hoy con ustedes. Antes de pasar, nos pusimos de acuerdo en el orden de las participaciones, porque José Luis y yo no solo coincidimos en muchos foros, sino coincidimos mucho también en la visión de los derechos humanos. Entonces, algunas cuestiones que ya solo apuntó al final, pues van a ser algunas de las que yo voy a retomar. Quiero insistir, a pesar de que hay aquí muchos expertos que llevan ya muchas aportaciones a nivel de sus sentencias en el tema de derechos y principios, en que sí tenemos algo que tener muy claro. ¿Por qué el tema de los principios apareció como tema? Desde ahí comenzaría yo.
porque antes bastaba tener las reglas en un código, sea el código que fuera, el Código Civil, la Ley Federal de Trabajo, en este caso el antes COFIPE o el LEGIPE, y decía, bueno, aquí está la regla, aplico la regla y ahí se acaba todo. ¿En qué momento nos empezamos a complicar la existencia con decir, pero es que además hay principios que atender? Las personas que incluso nos formaron en la escuela ni siquiera le dedicaban un tiempecito a hablar de los principios, y ahora que José Luis hablaba de las fuentes eran un tema de introducción en una clase, las fuentes reales solo se dejaban enunciadas, y ni siquiera se hablaba de lo que hoy es tan relevante del tema de si es jerarquía o es complementación o de qué estamos hablando cuando hablamos de fuentes. Lo cierto es que en el derecho mexicano tenemos tanto reglas como principios rigiendo no solo la materia electoral, sino en general muchas materias, y el conflicto que tenemos es cuándo se aplican reglas y cuándo se aplican principios. Y aquí me voy a regresar 17 años, en muy pocos días ya va a cumplir años aquella histórica sentencia proyectada por el magistrado Reyes Zapata, ahí trabajaba Juan Manuel con él, cuando así, de manera que para todos fue inentendible, el magistrado Reyes en su ponencia anuló la elección de Tabasco por violación de principios en materia electoral, y cuando le dijeron al magistrado Reyes, ¿qué es esto?, él dijo, apliqué una causal abstracta. Y en ese año 2000, pues decían, ¿cómo una causal abstracta? ¿De dónde se sacaron la causal abstracta? ¿Por qué van a hablar de una causal abstracta? ¿Qué no tenemos aquí las causales en el Código Electoral una por una para anular en una elección? ¿Cómo se puede perder la certeza? Porque pareciera que frente a cualquier tema de interpretación siempre te ponen, pero voy a perder una de las cuestiones fundamentales por las que el derecho fue creado, que es para dar certeza. Entonces yo me acuerdo que el magistrado Reyes Zapata trató de explicar de muchas maneras de dónde salía la causal abstracta y decía, yo desprendo de un principio del 41 constitucional en donde dice cómo deben ser las elecciones, y aquí hay un intento del legislador de evitar que las elecciones sean como la Constitución dice. Y yo no necesito una regla para anular, porque me basta un principio cuando no hubo equidad en la contienda y ya daba las razones de por qué se puede anular una elección. Después de la resolución del magistrado Reyes, vino incluso un intento de prohibir que se usaran causales abstractas. No se pueden prohibir, porque los principios constitucionales y hoy los que se traducen como derechos humanos están allí y se pueden aplicar en cualquier momento sin necesidad de decir, es que ¿dónde está la regla? ¿Y por qué tenemos que hablar más de principios y de reglas? ¿Y por qué es novedad en el sistema mexicano aún hasta ahora? En el sistema anglosajón, y en particular en el de los Estados Unidos, ustedes saben que tienen una constitución muy breve, con unas cuantas enmiendas, y para los casos concretos que van teniendo, aplican con total naturalidad principios. Pero nuestro origen, en los 100 años que llevamos de Constitución del 17, desde el inicio pusimos ciertos principios en la Constitución, pero es una Constitución de muchas reglas, reglas incluso basadas en la desconfianza. Podríamos poner como ejemplo de un artículo lleno de reglas, el 123, por ejemplo, en lugar de que solo contuviera principios muy generales que regularan la relación de trabajo. Y así tenemos un artículo tercero que tiene principios, pero también reglas. Y hablando de cuestiones ya más cercanas, el artículo sexto, principios y también reglas. Y el artículo 41 se ha ido ampliando con reglas, aunque hay principios en el 41, en función de la desconfianza.
porque después de cada proceso electoral se ven las cosas que no están previstas y entonces se va adicionando la ley, pero eso no significa que no pudiéramos trabajar con los principios generales del propio 41, y aquí me voy a uno de los puntos que ya José Luis solo enunció y no profundizó, pero es el de la interdependencia de los derechos. Porque en otro tiempo hubiera bastado que los especialistas en derecho electoral conocieran el artículo 41 y hasta allí vieran qué principios y qué reglas se aplican a su materia. Pero ahora con la interdependencia nosotros decimos que también quienes trabajan de derecho electoral debe conocer transparencia, rendición de cuentas, el sexto, deben conocer el segundo por si tienen implicaciones de una comunidad o pueblo indígena, deben entender qué quiso decir el tercero cuando habla de la democracia como forma de vida, deben saber temas de perspectiva de género, deben conocer de personas con discapacidad y de las cuestiones que enunció José Luis al final, porque da la casualidad que no es suficiente las reglas del artículo 41 ni los principios del artículo 41, porque después de la reforma de 2011, además está la obligatoriedad de ver que no exista ninguna forma de discriminación e incluso en el trabajo cotidiano empezar a hacer compensaciones. Por esa razón, cuando en materia electoral decimos que el tribunal ha tenido ciertos reconocimientos por sentencias con perspectiva de género, para algunos todavía dicen, ¿y por qué tendría yo que juzgar con perspectiva de género? ¿Por qué tendría yo que hacer una diferenciación si a veces alguien puede estimar que no es necesaria? Y el tema fundamental es porque todo vino, no sé si José Luis coincida conmigo, Javier, de que partimos desde 1789 de una igualdad formal que nunca fue cuestionada. Cuando dijeron en los derechos del hombre y del ciudadano que todos eran iguales, se hablaba de todos los hombres, y ahorita alguien te dice hombres blancos, heterosexuales, con ciertas características, pero no estaba pensando en lo que hoy trabajamos todos los días, porque lo que hoy trabajamos todos los días es igualdad con diferencias y con compensaciones cuando se requiere. Recientemente celebramos el 64 aniversario del voto de la mujer. Yo digo, Ruiz Cortines no hubiera necesitado siquiera hacer una reforma para decir que Ciudadanos abarcaba a hombres y mujeres, porque en aquella época, incluso antes de Lázaro Cárdenas, incluso con una interpretación hubiera sido suficiente. Donde dice Ciudadanos abarca a los dos. ¿Cuál fue el problema? Que se interpretó donde dice Ciudadanos se entiende hombres. Y por una interpretación de la entonces dependencia de la Secretaría de Gobernación, negaron participación política a las mujeres por una interpretación, no porque no pudieras hacer como hoy lo haríamos, toda una serie de relaciones, de principios y de referencias, como lo dijo José Luis, a cuestiones internacionales. Entonces, cuando hablamos de interdependencia, estamos diciendo que los derechos electorales no están separados, aislados y que tengan un carril por donde caminar, sin considerar el resto de las disposiciones. Y si nosotros no armonizamos el 41 justo con el artículo primero, con el artículo segundo, pues no vamos a entender por qué razón, y trae los ejemplos más adelante Javier, el Tribunal Electoral también desde hace muchísimos años ha dado criterios de interpretación en relación a pueblos y comunidades indígenas que se han colocado en un punto de vanguardia justo porque hacen esta relación no solo de los derechos, sino de los titulares de los derechos, viendo de qué manera los usos y costumbres de algunas comunidades sí caben y son acordes a los principios constitucionales. Y en relación a los que dice el artículo 41, el 41 nos habla de elecciones libres, auténticas y periódicas. El mayor problema que se tiene a nivel de principios es todo lo que implica restringir la libertad, es decir, todo lo que implica coacción del voto o todo lo que implica que las personas no estén votando libremente porque de alguna manera están siendo influenciadas de mil maneras como a ustedes les consta. Pero dentro del propio 41 se habla
de la selección del voto, del sufragio universal, libre, secreto y directo. Aquí voy a tomar 2 puntos. Cuando hablamos de sufragio universal, en otra época se entendía todos los ciudadanos hombres. Después se dijo todos los hombres y las mujeres. Y después se dijo, pues sí están considerados los indígenas, pero en realidad en muchas comunidades indígenas no hay un acceso completo al sufragio, particularmente de algunas mujeres que en el siglo XXI están luchando por su derecho a ser votadas. Pero además, Alejandro Abante está escribiendo ahorita la tesis de doctorado sobre cómo funcionarios del INE han restringido derechos de personas con discapacidad, porque en el módulo ven a una persona, por ejemplo, con síndrome de Down, y dice cómo le voy a dar una credencial si no es capaz, y el del módulo está restringiendo un derecho. Y comentábamos con Alejandro, y no es que la persona con discapacidad posiblemente quiera votar, pero quiere identificarse, y como la credencial para votar se volvió credencial para identificarse, no hay ejercicio de derechos, olvídense del derecho al voto, solo porque es la forma como tengo la identidad. Y también se dieron casos en el Tribunal Electoral de conflictos reales en el estado de Oaxaca con el voto secreto. Nosotros tenemos el voto secreto como un principio básico del sufragio, pero resulta que en algunas comunidades consideraron que el voto tiene que ser a mano alzada y tiene que ser visible en función del compromiso, y que un voto secreto en cierta comunidad no tiene sentido. Entonces tienes que valorar, ponderar y ver lo que José Luis decía. Hay casos en donde va a ser muy fácil que nosotros sepamos qué norma o qué principio aplicar, porque no está entrando nada en colisión con nada. El tema, cuando nosotros necesitamos ver cuál es la mejor interpretación, la interpretación pro persona, la interpretación conforme, la interpretación que está buscando la mayor amplitud en la protección, es cuando estamos viendo que hay diversas formas de soluciones y diversas formas de interpretación dependiendo qué empleemos. En el caso de la perspectiva de género, dirían, tendrían que conocer los magistrados en materia electoral los principios, por ejemplo, de CEDAW, la convención que evita todas las formas de discriminación contra la mujer, o incluso conocer Belém do Pará con todas las reglas que tienen que ver contra la violencia, la violencia contra las mujeres. Y en otro tiempo se diría, pues no, CEDAW y Belém do Pará serían convenciones que se usan en materia civil, en materia familiar, en otras materias, pero en el electoral, ¿por qué? Y hoy se habla de violencia también en el ámbito electoral, y hubo en las elecciones pasadas el caso de Puebla, de las candidatas a gobernadoras de Puebla, en donde la sala especializada y la sala superior tuvieron criterios distintos en relación a si se había o no dado una forma de violencia en la interpretación diferenciada de reglas en Puebla de lo que pasaron mujeres y hombres. Y en lo que viene igual, la posibilidad de estar viendo si se puede o no configurar formas de violencia política contra las mujeres, en donde podamos tomar por analogía principios de la Convención para evitar todas las formas de discriminación contra la mujer, o sea, CEDAW, se tendría que ir aplicando sin necesidad de que digas, pero ¿dónde lo dice el código electoral o la ley electoral y de dónde está saliendo esta regla o este principio? Ya para ir cerrando les diría que en términos generales lo que pasó después de 2011 es que aparentemente quedó mucho más claro esto que decía José Luis, que le llamaba la guerra de las fuentes, porque en la materia de interpretación se ven como las fuentes en choque, pero desde el punto de vista constitucional, a mí ya no me quedaría ninguna duda de que se quedó muy claramente establecido cómo debemos proceder en todos los ámbitos. Ahora, ¿por qué resultó tan importante la tarea de los poderes judiciales y en particular de los tribunales locales y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La relevancia fue porque cada día se judicializan más asuntos que en otro tiempo hubieran sido impensables.
En una revisión histórica, desde cuando nació el Tribunal Electoral, y aquí hay dos personas que pueden contar desde cómo nació el contencioso del tiempo del doctor Acosta Romero. Si nosotros pensamos el número de asuntos, con el número de asuntos de ahora, la judicialización del tema electoral fue impresionante, porque antes tenía solución política, no tenía solución jurídica. Porque antes había una mesa a la que se terminó llamando la mesa de la concertación, cedo y concerto y se dan las concertaciones y le levanto la mano o coloco a otro y todo eran reglas del juego político. La política y el derecho trabajan distinto porque el derecho tiene reglas muy estrictas que se dice, todo va a empezar a partir de una demanda o este es el momento de ofrecimiento de pruebas y este es el momento en donde tú tienes procesalmente que hacer. En cambio, en materia política, se pueden sentar dos de los líderes de partidos, acordar cualquier cosa en media hora, en 2 horas, en toda la noche y llega con una solución y nosotros decimos, bueno, así trabaja la política, pero el derecho no trabaja así. Y el derecho trabaja con reglas muy claras y ahorita parte de las reglas es tu obligación de aplicar principios, tu obligación de hacer referencia a fuentes internacionales, tu obligación de respetar los principios pro persona, de universalidad, de interdependencia, de todos los temas de derechos humanos, y además tendríamos que tener la absoluta claridad que en el momento en que algo se judicialice, existe la obligación, y con esto voy a cerrar, no solo de decir que apliqué el principio tal o que hago referencia a cualquier convención, sino que se vea que argumentativamente ahí está. Es decir, si yo considero que estoy trabajando ya de acuerdo a principios, porque hice referencia al principio, sin que se vea en mi resolución que está aterrizado, aguas, porque muchas veces eso está pasando, porque solo digo que lo voy a hacer, pero no necesariamente está en todos los considerandos y en los resolutivos aterrizado el principio, porque nos está faltando esa forma de procesar y para eso deben ser todos estos foros y para eso vienen los ejemplos concretos que trae ahorita Javier, en donde se diga, a ver, ya tengo claro en términos generales qué tengo que hacer, lo estoy haciendo bien mi trabajo, estoy aterrizando los principios como los debo aterrizar, estoy realmente buscando la interdependencia o lo que toque en cada caso, y si este trabajo día a día tiene avances, les aseguro que no solo el Tribunal Electoral va a seguir a la vanguardia en criterios de interpretación, sino que va a marcar pauta de interpretación para otros tribunales de otras materias y de ahí la relevancia de que esto esté por demás muy claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Bonifaz por su intervención. Yo destacaría probablemente, tratando de hilvanar la excelente exposición de la doctora Bonifaz con la siguiente del maestro Ortiz, esta representación quizá dualista de los derechos fundamentales, ¿no? Ella hizo mucho énfasis en la cuestión de la configuración de los derechos como principios y del otro lado, digamos, la visión tradicionalista de los derechos, que es observarlo como reglas. Creo que eso precisamente se vino a romper con la nueva dimensión de los derechos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero también la bifurcación de la protección de los derechos, y eso es lo que percibo personalmente de su exposición, de una visión plenamente subjetiva de los derechos frente a una dimensión social, que ahí es donde cobra importancia e hilvana muy bien con la figura de los principios y la figura de la democracia sustancial. Creo que ahí con estas fórmulas, estos pequeños elementos, digamos, podemos ahí tener una bomba atómica para la resolución de los casos, pero que esa bomba atómica debe tener un orden, una disciplina, y ahí es donde yo quisiera pues enfatizar la importante intervención que vendrá, en donde cómo hacer operativos los principios a partir de dos cuestiones: las fortalezas argumentativas, ¿no?,
Y me parece que una segunda cuestión importante es la consistencia aplicativa de los principios. Creo que ahí los tribunales tienen un reto fundamental y precisamente creo que el maestro Ortiz nos dará alguna luz en ese aspecto, ¿no? Voy a leer algunas líneas curriculares del maestro Ortiz. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en argumentación jurídica y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Ha sido profesor de Teoría del Derecho y de Argumentación e Interpretación Jurídicas en el CIDE, así como de Filosofía del Derecho, Argumentación Jurídica y Teoría del Derecho en el ITAM, así como en la Escuela Judicial del Instituto de la Judicatura Federal. Fue secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ponencia del ministro Franco González Salas, y actualmente secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior en la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Por favor, maestro Ortiz Flores, tiene la palabra. Muchísimas gracias por la presentación, doctor Alfonso Herrera. Me siento también muy contento y muy honrado de compartir esta mesa con la doctora Leticia Bonifaz y el doctor José Luis Caballero. Quiero comenzar diciendo que acudo a este importante evento con la honrosa representación del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien por el conducto de un servidor se disculpa con todos ustedes. De manera que si dijera, como lo he dicho en otras ocasiones, algo impreciso en lo que voy a decir, será exclusivamente responsabilidad mía. Las excelentes exposiciones de los ponentes que me han antecedido me va a permitir a mí entrar ya directamente a casos judiciales muy concretos. Me voy a referir fundamentalmente a dos casos judiciales, decía yo, recientemente resueltos. Uno, el resuelto el 11 de octubre de 2017 y el otro el pasado 18 de octubre de 2017. El primero es el denominado caso de Santiago Tutla, Oaxaca, que es un municipio regido por sistemas normativos internos, y el otro es el caso de la asignación de regidurías por representación proporcional en el ayuntamiento de Musquis, en el estado de Coahuila de Zaragoza. Lo que voy a hacer es intentar mostrar frente a ustedes, mediante estos dos ejemplos, cómo se pueden hacer cosas con principios, particularmente cómo resolver litigios constitucionales, particularmente que constituyen casos difíciles. Y para eso creo que puede ser útil utilizar un par de categorías analíticas que se deben al profesor Sunstein cuando habla de dos enfoques en la adjudicación constitucional. Por un lado, y desde luego también de la interpretación constitucional, por un lado el enfoque o el approach minimalista y por otro lado el enfoque maximalista. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que cuando se habla de tribunales minimalistas o que toman decisiones minimalistas, lo que hacen es tomar decisiones en el caso concreto, decisiones incrementales, en donde generalmente reconocen la limitación del propio Poder Judicial, dándole, por ejemplo, deferencia a los órganos legislativos, en el entendido de que en materia de derechos humanos es muy riesgoso, y yo diría que haría mal un tribunal en ser deferente con un órgano legislativo, porque no se puede dejar a las mayorías, como se sabe bien, la tutela de los derechos humanos. En cambio, una decisión maximalista, por el contrario, lo que busca es establecer un sentido, un alcance, una justificación de ciertos principios constitucionales que no solo resuelvan el caso concreto, sino también sirvan para establecer líneas jurisprudenciales con vistas a resolver casos futuros. Aclaro que desde luego el utilizar estas dos categorías simplemente es una manera de aproximarnos a la labor que hacen los tribunales de constitucionalidad, particularmente como lo es la Sala Superior, un órgano límite o tribunal de cierre. Voy a empezar a hablar entonces del caso de Santiago Tutla, Oaxaca,
resuelto bajo la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso. ¿De qué se trata en este caso? Bueno, se trata de un municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, a la capital de Oaxaca, regido, decía yo, por sistemas normativos indígenas, o, para utilizar una expresión que utiliza la propia Constitución, por usos y costumbres, pero por usos y costumbres no entendidas a lo Carlos V, que fue quien introdujo en las leyes de Indias este concepto, sino desde una visión de un Estado pluricultural y respetuoso de los derechos humanos y particularmente de la dignidad de las mujeres. Este asunto tiene su origen ya desde hace varias décadas, porque lo que ocurre es que, por un lado, hay un tipo de conflicto entre la cabecera municipal, por un lado, y por otro lado, un fraccionamiento que se constituyó en el año de 1988 y que ha sido producto de diversos fenómenos, pero sobre todo migratorios, en donde, ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de la población de ese municipio es no indígena y sin embargo hay una población indígena que es importante tanto en la cabecera municipal como en el fraccionamiento. Y el conflicto ha surgido porque no se han puesto de acuerdo. Hay desde luego aquí muchas razones, distribución de los recursos, pero sobre todo en este caso concreto lo que se vino a alegar era justamente una falta de representatividad del fraccionamiento, porque decían, por un lado, queremos convertirnos en una agencia o quizás convertirnos en un municipio, pero también, ¿por qué no una regiduría? En este caso, lo que determinó la Sala Superior fue reconocer la validez de la asamblea electiva. Y al efecto, lo que hizo fue realizar un juicio ponderativo entre dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho colectivo a la libre autodeterminación y desde luego también al autogobierno, y por otro lado, el derecho a ser votado de los miembros del fraccionamiento. Aquí desde luego había habido una decisión muy importante de la Sala Regional Jalapa que consideró que era necesario avanzar justamente en la creación de al menos una regiduría a fin de representar a las personas del fraccionamiento. Sin embargo, lo que determinó la Sala Superior fue que en este momento no era procedente la creación de esa regiduría. Y esto me permite a mí hablar de esta decisión minimalista. ¿Por qué? Porque lo que hizo la Sala Superior fue justamente en un acto de deferencia a la comunidad indígena el dejar que ellos mismos, mediante una mediación, mediante el diálogo, particularmente con el objeto de lograr consensos legítimos y no solamente consensos de hecho, puedan justamente establecer acercamientos y mesas de diálogo para que en la próxima renovación del municipio, que será en 2018, pueda efectivamente haber una regiduría que represente efectivamente a los derechos de los habitantes del fraccionamiento. En esa medida me parece que también la Sala Superior manejó y asumió razones de carácter prudencial, finalistas, porque consideró que era importante preservar el tejido social. Es importante aquí mencionar por qué un tribunal, a veces, como en este caso, pretendo mostrar, toma una actitud minimalista. Bueno, por varias razones, pero fundamentalmente por el tipo de problema, en segundo lugar, por el contexto normativo y en tercer lugar, sobre todo, por el contexto fáctico. Recordemos que
las normas jurídicas y sobre todo los principios no se pueden aplicar en abstracto, sino que justamente en este círculo hermenéutico del que nos hablan los teóricos, la aplicación de la norma no puede desligarse de los hechos concretos del caso. Vale la pena aquí recordar también una distinción fructífera que hace la teoría entre el modo de pensar sistemático y el modo de pensar problemático, sin que sean enfoques contrapuestos. Pero me importa resaltarlo aquí porque justamente, como he intentado mostrar en este caso, y se verá también más claramente en el siguiente, no es que el sistema jurídico nos ofrezca de antemano y a priori una solución al caso, sino que a partir del problema, porque finalmente un litigio constitucional es un problema, tenemos que identificar el sistema jurídico que nos permita solucionar el caso. Paso ahora al segundo caso judicial. Es el caso de la asignación de regidurías de RP en el Ayuntamiento de Musquis, decía, en el estado de Coahuila de Zaragoza, bajo la ponencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, y que se resolvió apenas por unanimidad el 18 de octubre de 2017. ¿Qué hay en este caso? Bueno, aquí también en este caso se estaba revisando una decisión judicial, en este caso de la Sala Regional Monterrey. Y bueno, este ejemplo lo pongo como un ejemplo, como una ilustración de lo que puede ser una decisión maximalista. Pero también en el entendido de que, como decía yo, eso va a depender del problema en concreto por resolver. ¿Cuál era la cuestión jurídica por dilucidar? Bueno, las elecciones a nivel municipal en el estado de Coahuila, como saben ustedes, se celebraron el 4 de junio de este año. Se hizo la asignación de regidores de representación proporcional. Después de una larga cadena impugnativa, esto llegó a la Sala Regional Monterrey. Y bueno, justamente aquí uno de los agravios que se venían haciendo valer era la necesidad de cómo interpretar el artículo 19, párrafo 9 del Código Electoral Local, que de alguna manera establece una medida afirmativa en favor de las mujeres. Y en el caso concreto, venía un candidato varón, un candidato hombre, diciendo que a él lo habían bajado, por así decirlo, para poner a una mujer. Y lo que teníamos entonces es lo siguiente: una integración original de 9 mujeres y 9 hombres, que para algunos podría considerarse paritaria, por lo menos en un sentido. Sin embargo, la Sala Regional Monterrey, después de revisar el caso, estableció, y la Sala Superior compartió ese criterio porque lo consideró correcto, decía que en el caso no había necesidad de aplicar esa medida afirmativa y realizó una nueva reasignación para que el cabildo quedara de la siguiente manera: 10 mujeres y 8 hombres. De nuevo vino la impugnación ante la Sala Superior, vino un candidato que había sido postulado como regidor. Y bueno, como adelanté, lo que la Sala Superior determinó es que había sido correcta la decisión de la Sala Monterrey. En este caso, en donde había mujeres, en donde había más mujeres en el cabildo, no había necesidad de implementar medida afirmativa alguna. ¿Por qué? Por un hecho básico, pero un hecho duro. La desigualdad estructural e histórica que han sufrido las mujeres en este país. De manera que esa medida afirmativa no podía aplicarse en favor del varón, en favor del hombre. Y entonces la Sala Superior, decía yo,
que consideró que había sido correcta la determinación de la Sala Regional Monterrey. Ahora bien, decía yo que en el caso anterior, la Sala Superior había hecho un juicio ponderativo. En este otro caso, el esquema argumentativo que se siguió fue diferente y consistió en realizar una interpretación conforme en sentido estricto de la disposición bajo estudio, a la luz de varios principios constitucionales: el principio de igualdad, el mandato de no discriminación, la paridad de género y el derecho de las mujeres a acceder en igualdad de condiciones a la función pública. Es importante aquí señalar lo siguiente, que el concepto de paridad de género, como lo muestra esta sentencia, y deliberadamente me parece que lo hizo, porque de esa manera está fijando una línea jurisprudencial muy clara a través de darle un sentido, justificación y alcance a estos principios. Decía yo, el principio de paridad de género no puede entenderse de manera rígida, de manera mecánica, mucho menos cuantitativa, 50-50. Porque en este caso sería un retroceso, me parece, el haber establecido o el haber tratado de imponer en el caso esa medida afirmativa. En mi concepto, me parece que ya sea que los tribunales constitucionales, como el Tribunal Electoral, tomen una decisión minimalista o bien una decisión maximalista, ello me parece que preserva muy bien dos funciones de las sentencias de todo tribunal. La primera es su función dialógica, particularmente en el caso de las decisiones minimalistas, porque hace que intervengan otros actores políticos. En el caso de Santiago Tutla, Oaxaca, dio pie para que se pusieran de acuerdo o se pongan de acuerdo y dialoguen los sujetos políticos involucrados, concretamente las diversas localidades que forman este municipio, que si bien no es estrictamente indígena, tiene una población indígena. Y por ese solo hecho habrá que tutelar los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Y también me parece que preserva una segunda función de las sentencias, que es su papel pedagógico. Justamente en este esfuerzo que se está haciendo en la Sala Superior, en esta nueva integración de hacer sentencias cada vez más claras, cada vez más breves, justamente en beneficio de los justiciables, porque definitivamente el impartir justicia es un servicio público en donde tiene como primeros destinatarios a la ciudadanía. Por todo lo anterior, muchas gracias, estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchísimas gracias, maestro Ortiz, por su brillante intervención. Yo destacaría probablemente dos cuestiones, rescataría la gran importancia que ha emergido en torno a las medidas o acciones afirmativas en el campo judicial y que tienen como finalidad, digamos, principal, corregir precisamente estados de discriminación estructural o histórica, como los denominó, y que en su, digamos, primera etapa de aplicación generó muchas dudas en torno a si se provocaba o no una discriminación a la inversa, ¿no? Y que hubo mucha resistencia en las democracias, incluso europeas, para incorporarlo. Incluso es un debate inagotado probablemente en relación con cuándo aplicarla, en qué momentos estaríamos hablando de una discriminación social o estructural relevante para aplicarla. A pesar de que hay ciertas evidencias en algunas categorías que creo que son inobjetables, como es la igualdad de género, como es el otro tema que trató de pueblos y comunidades indígenas, y a partir de ahí viene
el aro, digamos, de la incerteza, ¿no? En donde podemos nosotros discriminar a la inversa, en positivo, para lograr borrar esos estados de discriminación que padecemos en las democracias occidentales, y no solamente, sino pues en todo el mundo, me atrevería a decir, evidentemente, en donde no hay democracias consolidadas igualmente. Y un segundo punto, pues el tema me parece a mí también muy relevante, que también ha ocupado al tribunal en los últimos tiempos, que es la utilización de sentencias claras y breves. Y creo que ese es un punto importante si lo conectamos con la cuestión de la aplicación de principios, porque exponencia nuestro problema, ¿no? Es decir, un problema tan complejo como es la aplicación judicial y la observación de normas de derechos con esa estructura normativa que tienen de abstracción, generalidad, etcétera, y bajarlos al caso concreto, pero no solamente eso, sino bajarlos a una sentencia con brevedad, con concisión, con claridad. Creo que ahí los tribunales, pues obviamente que tenemos una tarea sumamente compleja, sumamente relevante en nuestros tiempos, ¿no? Y bueno, han llegado algunas preguntas. Muchas gracias a nuestros tres panelistas por sus intervenciones. Son 4, voy a, si me permiten, a mencionarlas las 3 juntas para cada uno de nuestros ponentes. En primer lugar, a la doctora Leticia Bonifaz, la pregunta es: ¿cuál ha sido el principal obstáculo para la aplicación judicial de un criterio más protector de los derechos humanos de las personas pertenecientes a una categoría sospechosa? ¿Cómo fortalecer su empoderamiento? Esta la formula el magistrado Alejandro Abante. Para el doctor José Luis Caballero, ¿qué metodología utilizar para evaluar la progresividad de los derechos humanos en la primera Constitución de la Ciudad de México? Es una pregunta importante, ¿no? De Miguel, les debo el apellido, está un poquito complicado, pero Miguel nos hace esta pregunta. Y una pregunta que formula la maestra Roselia Bustillo, que dirige a todos, pero que en este momento me atrevo a formulársela al maestro Ortiz. En su opinión, ¿ha cambiado la forma de argumentación a partir de la obligación de la debida interpretación de los principios y derechos humanos? ¿El control de constitucionalidad es entonces un mecanismo que influye de manera directa en la forma de interpretación y por lo tanto en una nueva forma de argumentar la aplicación de principios? Y si me permite, maestro Ortiz, le formulo una última y por favor le uso la palabra. En las próximas elecciones, como opinión personal, ¿considera que el Estado está preparado para vigilar que se respete el principio de paridad, la cuota de género y la protección de los derechos políticos de las mujeres? La formula Elizabeth Chávez. Probablemente en el orden de intervención, si gusta intervenir el doctor Caballero. Adelante. En el orden de intervención podemos probablemente. Sí. Gracias. Estaba apuntando lo que iba a responder. Muchas gracias por la pregunta. Metodología para evaluar la progresividad de derechos en la Constitución de la Ciudad de México. Yo pienso que tendría que ver con 3 cuestiones. El sistema de competencias de las entidades federativas, o sea, la primera parte de una metodología pertinente es que las entidades tienen competencias originarias en un sistema federal y tienen constituciones, y las constituciones tienen derechos humanos. 2, que eso me parece que es un criterio que no se sigue necesariamente de varios casos que ha resuelto la Suprema Corte. Me parece que las cartas de derechos en las constituciones locales no tienen que estar supeditadas a los derechos en la Constitución. Si nosotros, es una cuestión paradójica porque nosotros abrimos un modelo mucho más generoso de fuentes y de derechos independientes, es decir, en el derecho comparado, por ejemplo, España dice que para que un derecho contenido en un tratado internacional tenga validez en la interpretación, tiene que estar reflejado en la Constitución en cuanto a derecho fundamental, sí, tendría que tener un espejo. Nosotros no, nosotros haber asumido un bloque, los derechos contenidos en tratados internacionales, diré una expresión del Tribunal Constitucional Español, sí son canon autónomo de validez de esos derechos. Es decir, por ejemplo, la indemnización por error judicial que está en la Convención Americana es un derecho constitucional, aun cuando no esté en la Constitución mexicana. Me parece
que desde esa lógica de integración, de trabajo en redes, del sistema federal, de fuentes, de todo lo que hemos dicho, también en las entidades federativas, no tendría que haber supeditación, simplemente en caso de conflicto tendría que prevalecer, entre comillas, la norma más protectora y que hubiera más integración de derechos. Eso se tiene que tener en consideración. 3, un tema que ha sido muy discutido y me parece que sí es importante y que yo creo que tendríamos que valorarlo en el tema de los principios, es decir, que los principios no pierdan su carácter de norma. Eso es súper importante. Es decir, si un derecho humano no es una regla, es un principio, ese principio tiene que ser exigible, justiciable, realizable. Tiene que ser aplicado en política pública, tiene que ser aplicado y verificado en los tribunales. Porque si no tenemos ese equilibrio, corremos el riesgo, y perdón por la ironía, que los derechos se empiezan a convertir en cierta poesía, ¿no? Pongo todo, pero al final la ruta de la exigibilidad está incompleta, la ruta de la exigibilidad y la justiciabilidad no se puede realizar, no puedo llevar a cabo política pública con esto. Entonces hacemos tanto, que es nada. Los derechos humanos son normas, principios, pero normas. Ese también es otro criterio importante. Y en cuarto, me parece que en el punto concreto de lo que está controvertido, como parámetro de control, sí tendría que asomarse la Corte a efectivamente verificar que la ruta que ha seguido la propia Corte debe llevarla a entender la conformación de esta dimensión paramétrica también desde la Ciudad de México. Yo pienso que esas 4 cuestiones estarían ahí y agradezco mucho la pregunta y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caballero. Gracias. La palabra, doctora Bonifaz. Yo creo que es muy difícil decir en términos generales cuáles son los principales obstáculos porque cada grupo en situación de vulnerabilidad tiene diferentes, pero vamos viendo por partes. En el caso de las mujeres, de cuando se da el derecho al voto en el 53 a cuando realmente se puede decir ya estamos cerca de la paridad, pues pasaron 64 años, y si la medición la hacemos desde la primer lucha formal por el derecho al voto de 1916, pues pasamos casi todo un siglo. ¿Por qué? Porque se coloca en la norma, y por eso se diferencia la igualdad formal de la igualdad sustantiva, y como que se da por sentado de que va a haber un proceso de que de manera natural va a incrementar algún día el número de mujeres en los cargos públicos como parte de un proceso lento, tal vez tardado, y que algún día llegará a la paridad. Entonces, en ese caso concreto, ¿qué se pensó? Primero en las cuotas y luego en la paridad. ¿Y por qué se pensó en las cuotas? ¿Y qué problemas se tuvo cuando al inicio se establecieron las cuotas? Ustedes saben que al inicio, cuando se puso esta regla va a ser, entonces se puso mujeres suplentes o mujeres que eran sustituidas en el último momento y que salieron las Juanitas. Pongo la regla, pero también hay formas de evitar cumplir con la regla porque no hay un convencimiento real de necesitamos paridad en la representación, porque en la población pues somos un poquito más de la mitad de mujeres en el mundo. Pero de luchas aisladas como la de doña Hermila Galindo en el inicio del siglo XX, a las luchas que tuvieron otras mujeres como la propia Ifigenia Martínez, que todavía está activa en la época de Ruiz Cortines, de allí a lo que ahorita tenemos, ¿qué tuvo que hacerse? Como que la lucha sola no llega a tener frutos y se tiene que poner jurídicamente de qué manera voy a propiciar que esto sea más rápido. ONU Mujeres dice que si seguimos en este nivel dejando que las cosas vayan poco a poco, por ejemplo, para terminar con la violencia contra las mujeres, nos falta 60 años más. Entonces, en lugar de esperar los 60 años, ¿qué acciones afirmativas o qué tenemos que hacer para que esto sea mucho más rápido? En el caso de las comunidades indígenas, la lucha, al menos en México, empezó del levantamiento zapatista para acá.
No que no hubiera movimientos indígenas en la época del general Cárdenas, pero en la época de Cárdenas se apostaba a la asimilación, como en la época de Juárez. Juárez no fue un indígena que reivindicó derechos de los indígenas. Juárez fue un indígena que se asimiló a la cultura mestiza y pensó que venía ese proceso de asimilación. En el caso de Cárdenas era de qué manera entramos a alfabetizar y entramos a hacer muchas acciones, pero no, como les decía yo, con un derecho a la diferencia. Cuando se cambia el paradigma a partir de lo que se llamó conmemoración del encuentro de dos mundos y se fijan derechos de comunidades indígenas en forma diferenciada, empiezan a tener un grupo con desventajas estructurales a tener cierta representación. Desde que estaban las discusiones con el subcomandante Marcos en el 94 en la Catedral de San Cristóbal, se propuso, además de un cuarto nivel de gobierno, se propuso una jurisdicción indígena, o sea que hubiera una representación en el Congreso de la Unión, así como hay jurisdicciones geográficas, que hubiera una jurisdicción indígena, que nunca prosperó. Pero si nosotros pensamos ahorita el número de representación que tienen las comunidades indígenas en el Congreso, pues siempre va a ser minoría. En cambio, hay vías que empoderan más a las comunidades indígenas, como el derecho a la consulta. Si una comunidad de Oaxaca quiere opinar sobre los proyectos eólicos en el Istmo, es más fácil que lo haga por la vía de cómo intervengo en la consulta, así tengo una representación minoritaria en el Congreso. Entonces, la manera que tenemos que ver es cómo y cuál es la vía mejor para que cada grupo con cierta vulnerabilidad o considerada como vulnerabilidad va a tener paulatinamente su ejercicio real de todos los derechos. Si nos vamos a personas con discapacidad, si nos vamos a personas LGBTI, cada una va a tener su propio ritmo y la forma de empoderar comienza por el conocimiento de los derechos, pero normalmente, y lo que la historia muestra, es que no se empoderan ellos mismos, sino los grupos reciben de alguna manera el apoyo de alguien que ya está empoderado. Por eso, la lucha de las mujeres tiene que ser acompañada necesariamente por hombres, como el que tengo aquí junto, que están comprometidos desde hace muchísimos años con la lucha de las mujeres, que se ha considerado lucha de las mujeres, pero que no solo es una lucha de las mujeres. En fin, si los grupos se quedan solos, difícilmente van a lograr romper con las situaciones que las tienen en desventaja. Pero sí, cada grupo tiene un proceso, tiene tiempos distintos y tiene circunstancias distintas. Gracias, maestro Ortiz. Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de la maestra Roselia Bustillo, a quien agradezco, acerca de si ha cambiado o no la forma argumentativa de las sentencias. Bueno, considero que sí. Ciertamente el Tribunal Electoral es un tribunal joven, hablando de instituciones. Como saben, se constituyó en 1996, pero desde su primera integración, me parece, ya lo mencionaba la doctora Bonifaz, me parece que fue precursora, en algún momento incluso antes que la Corte, me atrevo a decir, en el uso justamente de técnicas garantistas y de aplicación de principios. Se mencionaba ya la sentencia de 2000, yo también aquí quiero mencionar una sentencia de 2006, bajo la ponencia de José de Jesús Orozco Enríquez, que justamente bajo un argumento de principios consideró que el entonces Consejo General del INE tenía facultades para depurar el proceso electoral, para reencauzarlo. Y esa decisión judicial me parece que fue uno de los antecedentes de la reforma constitucional de 2007, que sentó las bases constitucionales de lo que llamamos el procedimiento administrativo sancionador electoral de carácter especial. Y desde luego, creo que las sentencias, al menos es mi punto de vista, se procuran hacerlas más claras, por lo menos más explícitas. Comentaba el doctor Caballero hace un momento que a veces en las sentencias hay afirmaciones como estas: bajo una interpretación funcional se hará esto, esto y esto, pero no se explicita por qué es necesaria esa interpretación funcional. Ya no digamos qué significa o frente a qué otras alternativas argumentativas se enfrenta. Me parece que ahora
al menos desde mi perspectiva, se está haciendo. Desde luego que las sentencias, y me parece que es la única manera de mejorar nuestras prácticas, están abiertas no solo a la crítica de la ciudadanía, sino también a una autocrítica, porque es la única manera de mejorar las sentencias. Respecto a la segunda pregunta, agradezco a Elizabeth Chávez de si el tribunal está o no preparado para las próximas elecciones para hacer valer los derechos de las mujeres. Bueno, tengo razones para considerar que sí, sobre todo porque hay una sólida doctrina judicial del Tribunal Electoral, constituida, entre otras, por tesis jurisprudenciales, tesis relevantes, justamente en esta materia de cuotas, medidas afirmativas y sobre todo, ahora tenemos ya el artículo 41 que de manera expresa establece la obligación de postular candidaturas en estos términos. Ciertamente, por ejemplo, en el tema de la paridad en sentido horizontal, en los municipios, hay algunas diferencias con el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero me parece que tenemos los suficientes elementos para enfrentarnos a litigios en el próximo proceso electoral, bueno, el que está en curso actualmente. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Javier Ortiz. Muchas gracias, pues creo que ha sido una mesa de trabajo espléndida. La verdad es que nos dejan nuestros ponentes, nuestros panelistas, pues muchos temas para seguir reflexionando. Creo que en este caso además especialmente sí avanzamos un poquito en disipar algunas cuestiones que muchos de nosotros traemos necesidad de clarificar, y creo que nos han dado nuestros ponentes pues esa posibilidad en esta ocasión. Muchas gracias a todos nuevamente por sus intervenciones. Gracias. Le pediremos por favor a José Alfonso Herrera, si fuera tan gentil, director de divulgación del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral, haga entrega por favor de los respectivos reconocimientos a nombre de las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor. Muchísimas gracias y bueno, continuaremos con los trabajos de este evento, como lo estipula el programa, 12:40, la siguiente mesa de trabajo. Muchas gracias por su atención, que tengan todas y todos buenas tardes.